Vamos a continuar con el tema de alcanos, pero ya un poquito más hablando de sus características físicas, de sus propiedades. Ya no tanto de la de la estructura o de cómo llamarlos, de la nomenclatura. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, o sea, desde el metano, que tiene un solo carbono, hasta los compuestos que tienen cuatro carbonos, es decir, el butano, todos estos van a ser gases. A temperatura ambiente, obviamente. Porque podemos, bueno, a presión y temperatura ambientes. Porque podemos, o sea, convertirlos en gas, en líquidos, perdón. Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes piden gas a esos de Combugás y te lo llevan en tus pipitas o en tus tanquecitos. Entonces, esos gases que vienen allá adentro, ese gas que viene adentro en esos tanques, es propano. Pero si ustedes mueven un tanque como tal, no se siente gas, o sea, se siente como si algo líquido estuviera allá adentro. No es bueno hacer eso, entonces no lo hagan, por favor. Pero, o bueno, piensen también, por ejemplo, en los encendedores transparentes que venden. Esos chiquitos, también si se fijan, tienen un liquidito adentro. Y no es otra cosa más que uno de estos. Normalmente son propano o butano. Sin embargo, como los metemos a grandes presiones, podemos cambiar su estado de gas a líquido. Pero en temperatura y presión ambientes vamos a encontrar que el metano, etano, propano y butano son gases. Y luego, desde los que tienen 5 hasta los que tienen 17 carbonos, vamos a encontrarlos en estado líquido. Y ya, bueno, otra vez a temperatura y presión ambiental. Y ya del 18 en adelante, hacia arriba, vamos a encontrarlos en forma mineral, o sea, en sólidos. Es decir, si vemos, pues eh, entre más complejidad tengan las cadenas de los alcanos, vamos a aumentar ¿qué? Sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición. Por eso viene una tabla que dice estado físico de algunos alcanos. Entonces, por ejemplo, nos dice que el metano tiene un punto de ebullición de menos 161 grados centígrados, mientras que el octano tiene un punto de ebullición de 125 grados centígrados. Entonces es una diferencia enorme entre el carbono solito con 4 hidrógenos a tener ya una molécula con 8 carbonos. O sea, solo con 8 carbonos tenemos una diferencia de 286 grados centígrados para su punto de ebullición. Igual para su punto de fusión, el metano tiene menos 183 grados centígrados y el octano tiene menos 57 grados centígrados. Por eso vamos a encontrar el octano sólido, porque su punto para pasar de sólido perdón, en estado líquido, porque su punto de fusión, es decir, para pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido, está hasta los menos 57 grados centígrados. O sea, es mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces, básicamente es esto. Si se fijan también en esta tabla, podemos ver que la densidad va a ir en aumento, pero no aumenta tan drásticamente. Normalmente todos los alcanos tienen densidades bastante bajas, menores que las del agua. Siempre un alcano, no importa, bueno, ahí viene triacontano, es el último que viene. Entonces, de todas maneras, o sea, el metano como tal de un carbono viene que su densidad es de 0.55 gramos por mililitro. Y la del agua es de me borré esto. Y las del agua es de
1.0 gramos por mililitro. Y el más complejo de los alcanos que vienen aquí en la tablita es de 0.809 gramos por mililitro. Entonces, siempre los alcanos van a flotar en el agua, aunque sean sólidos. Esa es una característica importante. Los alcanos siempre van a flotar en el agua. Por eso, cuando hay derramamientos de petróleo, aunque a veces veamos como que el petróleo se ve muy denso, muy viscoso y todo, realmente es menos denso que el agua. Por eso se puede limpiar un poquito utilizando métodos físicos, atrapándolo por medio de redes y telas gigantes que no dejan pasar al petróleo, solo al agua, entonces lo filtran, básicamente. Pero no es lo común, hay otras formas también de limpiar derrames de petróleo. Ahora, ¿en dónde encontramos alcanos en nuestra vida diaria? No sé si ya les ha sonado el nombre de alguna de estas cosas que hemos visto, pero básicamente casi todos los podemos aprovechar en forma de energía, o sea, como combustibles. Por ejemplo, pues ahorita ya les dije, el metano se utiliza como un combustible para la producción de energía eléctrica alternativa. O sea, en lugar de utilizar gasolina para quemarla, podemos utilizar metano de la digestión de las vacas, por ejemplo, y quemarlo y producir energía eléctrica. El propano, como les digo, es el que viene en los tanques de gas que piden a Combugás. Entonces lo utilizamos como combustible. Y el metano, ¿cómo se me olvidó eso? El metano es el principal componente del gas natural. No sé por qué se me olvidó eso, pero bueno. El butano, por ejemplo, también, como les decía, es el que viene en los encendedores chiquitos. No sé si les suena el nombre octano, pero en la gasolina, cuando van a la gasolina, dice tantos octanos. Entonces ese octanaje tiene que ver con estos octanos, o sea, qué tanta proporción de la gasolina es octanos o es un octano y tiene que ver con el rendimiento que va a tener la gasolina, qué tan fácil se va a quemar o qué tanta energía va a producir. Entonces, casi siempre los alcanos van a ser utilizados como combustibles. Y como vimos, cuando nosotros tomamos un hidrocarburo y hacemos que se combine con oxígeno, va a producir dióxido de carbono más agua y se va a liberar también energía acá en forma de calor. Entonces, todos los hidrocarburos en general, cuando los sometemos a una reacción violenta de combustión, van a producir dióxido de carbono, vapor de agua y calor en forma de energía en forma de calor. Y en esta categoría de hidrocarburos pues entran todos los alcanos. Todos los alcanos podemos utilizarlos como combustibles. Viene también ahí en una tablita otros tipos de usos. Por ejemplo, como les decía, de 1 a 4 carbonos se pueden utilizar como gases para combustibles. De 5 a 7 entran ya como disolventes o para lavar en seco algunas cosas. Cuando tenemos de 5 a 12 carbonos, son los componentes de la gasolina. Cuando tenemos de 12 a 18 carbonos, se le conoce como queroseno y son también combustibles, pero para otras cosas como calefactores, aviones y los cohetes. O sea, el combustible que utilizan los cohetes es un alcano un poquito más complejo. De 12 en adelante podemos también tener componentes del diésel.
De 20 en adelante se utilizan ya como lubricantes, todos los aceites lubricantes, el aflojatodo y todos los que hay por ahí comerciales, son alcanos, pero que tienen ya más de 20 carbonos en sus cadenas. De 18 a 32 tenemos ceras, como la parafina que se utiliza para producir velas. Y de más de 25 está el asfalto, por ejemplo. O sea, el asfalto, esas piedritas negras que se ven ahí, son alcanos en forma sólida que se mezclan después con otro alcano diferente que está en forma líquida, y a la hora de secarse se genera el pavimento como tal, el asfalto. Y, por ejemplo, el petrolato, la vaselina, o sea, la vaselina tiene un compuesto que se llama petrolato, que es la que le da esas características viscosas y resbalosas que tiene la vaselina. Y nada más para que se den una idea, el petrolato tiene entre 34 y 43 carbonos. Es decir, es un alcano muy complejo, que normalmente lo encontraríamos en estado sólido, pero a la hora de que lo mezclamos con otras sustancias podemos hacer esa consistencia viscosa que tiene la vaselina, que también se utiliza para otro tipo de pomadas. Por ejemplo, el Bic también tiene petrolatos, pero mezclados ahora con mentolatos, que son compuestos orgánicos aromáticos que vamos a hablar un poquito después también. Entonces, si en resumen, los alcanos son materia prima para muchas sustancias que usamos todos los días y que también se utilizan mucho en la industria. Desde, como ya les decía, todos los que mencionamos hasta todos los textiles sintéticos como el nylon. También se utilizan mucho, ¿saben cómo? Como sustancias extractoras. No sé si se acuerdan cuando vimos los métodos de separación de mezclas, hablábamos de la extracción, es decir, utilizar un solvente para hacerlo pasar por una sustancia y quitarle solo ciertos pedacitos que nos interesan a nosotros. Y en esa forma, utilizando la extracción, utilizando varios hidrocarburos, varios alcanos, podemos extraer, por ejemplo, el aceite del cacahuate, el aceite de soya, el aceite de aguacate, de algodón, que después vamos a utilizar para otras cosas. Entonces los alcanos tienen varias aplicaciones interesantes para nosotros. Y en el próximo video continuamos ahora con los cicloalcanos. Por ahora, relájense si quieren repasar otra vez la clase de nomenclatura, porque les va a servir para el próximo video. Pero por ahorita no tienen tarea como tal.